Hola, hoy vamos a ver qué es el mol. Para saber cuántas partículas de ozono hay en el aire de la Ciudad de México, o cuál es la dosis exacta del medicamento que se debe tomar, o para saber cuál es el rendimiento de una mina de plata, es necesario aprender a contar átomos y moléculas. Los átomos que forman los elementos se distinguen entre sí por el número de neutrones, protones y electrones que tiene cada uno. Sabemos que los electrones tienen una masa 1836 veces más pequeña que las otras dos partículas, por lo que ésta no influye en la masa total del átomo, que no es más que la suma de los protones y los neutrones. En la tabla periódica, una de las características que se indica para cada elemento es la masa atómica medida en UMA, unidades de masa atómica. Una UMA equivale a la masa de un protón o de un neutrón, pero es tan pequeña que expresada en kilogramos sería del orden de 1.7 por 10 a la menos 27. Por eso resulta más cómodo utilizar unidades de medida más pequeñas. Ahora bien, cuando varios elementos se combinan para formar una molécula, la masa de esta será la suma de la masa de cada elemento presente en ella. Por ejemplo, la masa molecular de una molécula de agua es 18 UMA, ya que cada hidrógeno tiene un UMA y el oxígeno tiene 16. Esto equivale a 3.06 por 10 a la menos 26 kilogramos. No existe una balanza que permita medir cantidades tan pequeñas de materia, pero sí es posible medir 18 gramos de agua, por lo que los químicos utilizan el concepto de mol, número de moléculas de agua cuya masa es de 18 gramos. Los calcetines se venden por pares, las flores por docenas y las hojas de papel por cientos o por millares. Como los átomos son infinitamente pequeños, la unidad utilizada para contarlos es muy grande, el mol, que es igual a 6.02 por 10 a la 23. Este número se conoce como número de Avogadro. Un mol de cualquier sustancia tiene ese número de partículas. Por ejemplo, en 18 gramos de agua existen 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero los átomos de diferentes sustancias no tienen la misma masa, de la misma manera que una veintena de piedras no tiene la misma masa que 20 flores. Por eso, un mol de diferentes sustancias tendrá diferentes masas. Observa estos ejemplos. Un mol de carbono con 6.02 por 10 a la 23 átomos tiene una masa de 12 gramos, porque la masa atómica del carbono es 12 UMA. Un mol de cloruro de sodio con 6.02 por 10 a la 23 iones de sodio y 6.02 por 10 a la 23 iones de cloro tiene una masa de 58.4 gramos, porque la masa atómica del sodio es 22.9 UMA y la del cloro es 35.5 UMA. Un mol de dióxido de carbono con 6.02 por 10 a la 23 moléculas tiene una masa de 44 gramos, ya que el carbono tiene 12 UMA y cada oxígeno 16 UMA, y 12 más 2 por 16 es igual a 44. Podemos concluir que un mol de cualquier elemento o sustancia tiene una masa igual a su masa molecular expresada en gramos. A esta cantidad se le llama masa molar. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente parte de las conversiones. Para conversiones entre masa y mol. Aunque el número de partículas que contiene un mol, 6.022 por 10 a la 23, siempre es el mismo sin importar la sustancia considerada. La masa de un mol de los elementos diferentes también es distinta. Esto sucede porque la masa de un átomo de un elemento específico no es igual a la del otro, pues difieren en el número de protones y neutrones. Entonces, ¿cómo saber qué masa tiene un mol de un elemento o sustancia? La masa atómica de cada elemento ha sido ya predeterminada en forma experimental y puede consultarse en la tabla periódica. Ahora, si expresas la masa atómica de cualquier elemento en gramos, obtienes la masa de un mol o una masa molar.
de ese elemento específico. Por ejemplo, la masa atómica del carbono es 12 UMA, por lo que la masa molar del carbono es 12 gramos sobre mol. Pero la mayoría de las sustancias que conocemos no se componen de un solo elemento. Están formadas por moléculas. Para conocer la masa de un mol o masa molecular de una molécula en particular, hay que sumar las masas atómicas de todos los átomos que componen a esa molécula. Por ejemplo, una molécula de agua está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. Como el hidrógeno tiene una UMA y el oxígeno tiene 6 UMAs, la masa molar del agua es 18 gramos sobre mol. Para convertir cantidades más complejas a un solo mol puedes usar la regla de 3 o factor de conversión. Observa las siguientes fórmulas. Cantidad de sustancia por un mol entre masa atómica molecular igual a cantidad de moles. Cantidad de moles por una masa atómica molecular sobre un mol igual a cantidad de sustancia. Okay. Volumen del gas. Conversiones entre mol y un volumen del gas. Sabemos que un mol de cualquier sustancia tiene siempre el mismo número de partículas. 6.022 por 10 a la 23. Que la masa de un mol es variable y depende de la masa de la sustancia considerada, de la misma forma que una docena de huevos no pesa lo que una docena de ladrillos. La masa de un mol de una sustancia es diferente a la masa de un mol de otra distinta. Pero, ¿qué pasa cuando queremos medir la cantidad de un gas como es difícil pesar un gas utilizando su volumen? La ley de Avogadro establece que, al igual que la temperatura y presión, volúmenes de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. Por lo que un mol de cualquier gas ocupa siempre el mismo volumen. Si se mantienen las mismas condiciones de temperatura y de presión, se ha podido comprobar que en condiciones normales, es decir, en una atmósfera de presión de 273 Kelvin, el volumen que ocupa un mol de cualquier gas es de 22.4 litros. Entonces, sin importar el gas, un mol de gas en condiciones normales siempre ocupará un volumen de 22.4 litros. Para convertir necesitas guardar esta proporción. Para convertir cantidades más complejas a un solo mol puedes usar la regla de 3 o factor de conversión, o sea, las siguientes fórmulas. Volumen de gas por un mol entre 22.41 igual a número de moles. Número de moles por 22.41 sobre un mol igual a volumen del gas. Conversiones entre mol y número de partículas. El mol es una unidad que sirve para medir la cantidad de una sustancia. Está basada en el contento de átomos, moléculas, iones, electrones, radicales u otras partículas o grupos específicos de estas. Por definición, la cantidad de partículas que contiene un mol siempre será la misma sin importar el tipo de partículas ni la sustancia considerada. Esta cantidad es de 6.022 por 10 a la 23 partículas de la misma forma que cuentan millares en hojas o de papel o millares de gramos de arroz. Puedes decir contar moles de átomos, moles de moléculas, moles de sustancia o moles de otra. Por lo que es igualmente válido decir que en 18 gramos de agua, H2O, hay un mol de agua con 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Como decir que 18 gramos de agua H2O hay 2 moles de hidrógeno con 12.44 por 10 a la 23 átomos. Y un mol de oxígeno con 6.22 por 10 a la 23 agua. Entonces, sin importar la sustancia, la masa, el volumen, si decides contar átomos o moléculas, un mol siempre tendrá 6.22 por 10 a la 23 partículas. Con esto en mente, para convertir de moles a número de partículas o hacer la operación inversa, solo necesitas guardar esta proporción. Para convertir cantidades más complejas a un solo mol, puedes usar la regla de 3 o el factor de conversión. Observa las siguientes formas. Número de partículas por un mol entre 6.022 por 10 a la 23 igual a cantidad de moles por 6.22 por 10 a la 23 partículas sobre un mol igual al número de partículas. Ok, ya teniendo todas las fórmulas, vamos a ir a la práctica. A ver, ¿qué nos pide? Vierte la cantidad necesaria de magnesio en el vaso precipitado que está sobre la báscula para obtener 0.125 gramos de mol en una sustancia. Arrastra los vasos de precipitado a uno sobre otro para agregar o quitar sustancia. Ok.